muy reconocido como alcalde, de registrar su presencia en nuestro despacho. A todos un saludo muy especial. En segundo lugar, a los medios, muchas gracias por el acompañamiento que siempre hacen de nuestras apuestas, y naturalmente a mis compañeros de trabajo, para compartir con ustedes una estrategia que hemos venido desarrollando y asegurando cada vez más. Es socializar, contar, recibir obviamente esa retroalimentación que todos los ejercicios que en democracia requieren y demandan la participación ciudadana. ¿Cómo no va a ser importante este momento cuando nos acompañan miembros destacados de nuestro Consejo Municipal, a quienes en el curso del día entregaremos una parte adicional de uno de los proyectos más ambiciosos, más significativos para la historia económica y financiera de la ciudad, detrás de obviamente de las grandes apuestas que requieren atención, inversión, en el ejercicio naturalmente de una visión de futuro que permita fortalecernos como ciudad integralmente. Contar lo que estamos haciendo, socializar, nos ha dado definitivamente una gran lección. Lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo durante todo nuestro trabajo hasta que terminemos, con el fin de sembrar incluso, que es nuestro afán, de que el alcalde de Cúcuta con su equipo de trabajo permanentemente estaba socializando proyectos. De pronto los 2 primeros años fuimos de pronto tímidos, de pronto teníamos una imagen que lamentablemente se ha venido aplacando, se ha venido conciliando, de que los proyectos en democracia tenemos que compartirlos integralmente. Pero muchas veces, como se lo comenté en forma personal a varios de nuestros concejales, bajar al consejo era con susto, bajar al consejo era estar expuestos al atropello, a las malas palabras, a un ejercicio antidemocrático que por fortuna hemos superado. Yo creo que detrás del ejercicio de contar, de informar, de compartir, de aceptar las críticas, de corregir en el camino, el único o lo único que tiene que salir fortalecido es el gobierno de la gente, enfocados al cumplimiento con la comunidad. El catastro multipropósito, que etimológicamente significa inventario multipropósito, porque catastro es una palabra que lamentablemente en el argot popular se identifica con historias no santas de una oficina de catastro que era un foco lamentablemente de irregularidades en el pasado, donde se negociaban lamentablemente los impuestos, los avalúos, etcétera, etcétera. La ciudad, tenemos que entender que creció en una forma muy regular, detrás y dándole la espalda a un ejercicio central de cualquier ciudad que se precie ser un conglomerado humano. Aquí faltó planeación. Aquí faltó esa rigurosidad en la ocupación del territorio, en esa información que debe tener cualquier alcaldía, cualquier empresa alrededor de la data. ¿Qué es lo que tiene que tener una ciudad para tomar decisiones oportunas, objetivas? Es el oro de la ciudad. Ese oro se llama la información, la data. Una ciudad sin información, sin un centro donde se observe el comportamiento económico, social, ambiental de la ciudad, pues obviamente no permite generar políticas públicas asertivas. Hoy estamos detrás de la Oficina de Planeación en la parte de la reestructuración de nuestra función como municipio, de crear un observatorio económico que lamentablemente la ciudad no lo tiene. O si lo tiene en la Cámara de Comercio, no tenemos la información quienes hemos acudido a ella como la necesitamos, para atraer inversión, para fundamentar estudios permanentes que nos permitan tomar decisiones con seguridad. Detrás de ese ejercicio de construcción de ese inventario de la ciudad se encuentra el catastro.
Al principio del gobierno nacional se planteó la posibilidad de que todas las ciudades del país fueran encontrando en el catastro multipropósito una herramienta para que autónomamente manejaran su propio catastro. Fue así como desde el principio de nuestro gobierno interpusimos los recursos ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y logramos que Cúcuta fuera catalogada gestor catastral multipropósito. Esa denominación es fundamental entenderla, porque es que la data es para multipropósitos, no es solamente para el inventario predial, no es solamente para el inventario mobiliario, es para el inventario de todos los activos fijos, muebles y enseres, infraestructura que tiene el municipio. Si tenemos información en tiempo real, con tecnología, que será aportada por el primer paso que ya dimos de catastro multipropósito, de inventario multipropósito, que es el concepto de Smart City, de ciudad inteligente, de ciudad que tiene información. Esa información se genera hoy teniendo conectados no menos de 35 parques con internet gratuito 24 horas. La mejor herramienta de comunicación para educación media en nuestra ciudad. Son megacolegios a la orden de nuestros ciudadanos, para obviamente apoyar el emprendimiento, apoyar el apoyo a la micro, pequeña, mediana empresa. Esta mañana casualmente comentaba yo con algunos periodistas de cómo un ciudadano cualquiera que en condiciones difíciles normalmente de la parte de pobreza de nuestra ciudad, si quiere hacer una fábrica de pan, la puede encontrar. Si quiere hacer una fábrica de compotas, la puede encontrar. Si quiere hacer una fábrica de compostaje comunitario, la puede encontrar. O sea, todo el mundo de la biblioteca más grande está en las manos de los ciudadanos. ¿Cuál fue el propósito de construir ese ejercicio? El municipio de Cúcuta tiene la obligación como gobierno de colocar escaleras para que todos los ciudadanos se suban. La mejor escalera es la de la educación. El arma fundamental contra la pobreza es la educación. Y a través del internet gratuito, a la conexión próxima con los colegios, a entender que Smart City es la mejor apuesta tecnológica de la ciudad. Y detrás de esa apuesta tecnológica, que ya es parte de nuestro inventario multipropósito, de nuestro catastro multipropósito, estamos iniciando ya en 3 fases de este ambicioso programa que permitirá fortalecer las finanzas del municipio. Pero quiero aclarar desde una vez un tema. A la gente pobre, estrato 1, 2 y 3, no se le va a cobrar un solo peso de incrementos, porque ya está el comentario en las redes tóxicos, peligrosos, de decir que el alcalde y su equipo de trabajo van a subir los impuestos. Aquí no se le van a subir a nadie los impuestos. Lo que se va a perseguir es ordenar sagradamente el territorio, actualizar ese inventario de lotes, de edificios, de 1 piso, de 2 pisos, de 3 pisos. Ser rigurosos en la información le ha permitido a ciudades tan importantes como Barranquilla, como Medellín, como Bogotá, como Soacha, Pereira, etcétera, etcétera, Bucaramanga, que han obviamente ordenado su territorio y en función de ese ordenamiento territorial mejorado sus finanzas. Ese ejemplo lo estamos haciendo y siguiendo rigurosamente detrás de una oficina de catastro que se ocupa de 3 temas: de la conservación, de la observación catastral y naturalmente de la actualización catastral. Son 3 rutas rigurosas que requirieron la adquisición de una nueva tecnología, de transparentar el manejo de esa información tan delicada pero tan importante para la ciudad, con la creación de una oficina especial para atender como se merece nuestra comunidad. Esa oficina hoy funciona en el Hotel Conchalá, donde estamos todos los días haciendo un plan de mejora continua, no solamente en nuestras instalaciones, sino en el servicio, sino obviamente en la calidad de la información, porque al final la información es de los ciudadanos. Esa información, con ese observatorio económico que están haciendo en la Oficina de Planeación Municipal, será gratuito, para que no solamente sea adquirido por constructores, por inversionistas y naturalmente por estudiantes, por universidades. Si ustedes quieren hacer estudios en la parte de información sobre la ciudad, tienen que ir a ese observatorio económico. No lo tenemos, curiosamente. Hay información suelta en la Cámara de Comercio,
posiblemente en la ANDI, posiblemente en FENALCO, posiblemente en las universidades, posiblemente aquí en nuestra oficina de planeación municipal. Pero el catastro, el inventario de información, lamentablemente no lo tenemos. Eso se fortalecerá precisamente por tener ese concepto de multipropósito. Quiero reiterar de nuevo, como se ha prestado para tan malas y obviamente tendenciosas observaciones, vuelvo y repito, el catastro no es para manipularle los impuestos a las clases más pobres. A las clases más pobres de nuestra ciudad estamos llegando con educación, primero que todo, con servicios, con atención directa, personalizada a las comunidades, a ese ejercicio natural, lógico, que tiene que darse porque el mayor cáncer de nuestra ciudad, que es la pobreza, naturalmente tenemos que irla sacando poco a poco. Ese poco a poco para el alcalde y para su equipo de trabajo se llama empleo. Pasar del 22 tradicional al 20 tradicional, de un 33% de desempleo en plena pandemia, registrar hoy un 13.5% de desempleo, ese no es un trabajo del alcalde, es un trabajo de los empresarios, de que los empresarios, los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios llegaron en una coyuntura también económica del país y del mundo, a pesar de la pandemia, a pesar del cierre de fronteras, a pesar de que muchas de nuestras industrias, no menos del 80%, dependían del mercado venezolano, pero que por fortuna hoy ya ninguno de los empresarios de Cúcuta depende del mercado venezolano. Hemos logrado convertir esa gran dificultad en su momento en la mejor oportunidad de independencia para buscar nuevos mercados, potencializarnos con nuestros empresarios para entender que el mundo y las condiciones del mundo capitalista, el mundo de inversión, el mundo de la democracia, el mundo de la libertad, es apuntarle a la libertad de empresa, apuntarle necesariamente a que todos entendamos que cuando descubrimos la libertad, nunca más la volvemos a vender. Esa protección estratégica de nuestra información para las clases más pobres de la ciudad está llegando y cada vez son más y micro, pequeños empresarios que con la ayuda del Banco del Progreso, de la Secretaría de Desarrollo Social y también, tengo que reconocerlo en este momento en forma pública, de la cooperación internacional, nos está permitiendo llenar los parques de micro, pequeños empresarios. Esa es la razón por la cual entre todos hemos construido un escenario de trabajo en la cual no solamente es el Poder Ejecutivo de la Alcaldía, sino es el Consejo que ha aprobado, a pesar de las diferencias, todos los proyectos de acuerdo, el plan de desarrollo. Hemos tenido la fortuna de tener interlocutores válidos para las apuestas que la ciudad obviamente necesita. Yo aspiro que el proyecto que estamos entregando el día de hoy necesariamente tendrá todo el debate posible. Ojalá lo sea así, para entender que esta joya de la corona, que es la información de la ciudad, nos permitirá obviamente asegurar nuestras finanzas. Hoy estamos registrando ganancias importantes porque lo más importante es que hemos recuperado la confianza de nuestra ciudad. La gente, en el caso de industria y comercio, en estos primeros 6 meses un 30% de incremento en impuesto de industria y comercio, en avisos y tableros. De la misma manera un 6-7% en el crecimiento de catastros. Todo este ejercicio se debe a un factor central, la recuperación de la confianza. Los recursos públicos son sagrados, los recursos públicos se los estamos cuidando a la gente. El alcalde, detrás de este propósito central de su gobierno de hacerle guerra frontal a la corrupción, defenderá cada peso de los cucuteños para que se invierta en obras, en tantas necesidades que tiene nuestra comunidad, sobre todo nuestras gentes más pobres. ¿Cómo no reconocer que las inversiones más importantes del municipio se hicieron, por ejemplo, en el acueducto de la zona de San Pedro? 40, 50 años sin agua esa comunidad. ¿Cómo no entender que la previsión de riesgos nos hace pasar inviernos completos de los más agresivos de los últimos tiempos sin que haya posiblemente una sola llamada a los bomberos? Pero sí sabemos paralelamente que por la inversión de nuestras comunidades más pobres en zonas de alto riesgo, los urbanizadores piratas siguen obviamente especulando a la gente. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas en La Ermita? ¿Qué ha pasado en las últimas semanas en la zona del Anillo Vial Occidental?
Y eso de las informaciones que nos llegan. Estas personas, que son más del 40% de la ciudad, necesitan atención inmediata en infraestructura, en saneamiento básico, en agua potable, en educación, en salud. Y lamentablemente los recursos actuales no son suficientes. Tenemos que hacer el mejor ejercicio como ciudad en entender que el mensaje del alcalde respetuoso es que aquí somos 1 millón de alcaldes, 1 millón de empresarios de nosotros mismos y naturalmente 1 millón de educadores, para entender que la transmisión del conocimiento a partir de la tecnología es la herramienta que nos está permitiendo salir adelante. El ejercicio del desempleo, el ejercicio del índice de confianza del consumidor calificado por el DANE, las entidades más importantes, el índice de desempeño institucional calificado por función pública. Son 3 indicadores recientes de este año, para no hablar de los del año anterior, que nos están permitiendo demostrar ante propios y extraños que la ruta por el crecimiento la vamos logrando. Lástima que no tengamos los datos del Observatorio Económico, pero ya los vamos a tener, para que esas cifras sean compartidas con los medios, con todas las instituciones, que sean herramientas de análisis para buscar una ciudad como todos la soñamos. Creo que no se me escapa nada de la actualización, que es el reto de esos 25.000 predios que haremos como primera tarea. Sigue el catastro rural, que es otra de las apuestas fundamentales de nuestro gobierno, en el sentido de que una de las mejores armas para lograr la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos es la titulación de tierras. Si nosotros le apuntamos al catastro rural, respetuosamente construido, en las zonas donde en este momento perdemos bosques, perdemos llanuras por siembras de coca, los campesinos van a entender que entregándoles el título de sus territorios, de la mano con la Agencia Nacional de Tierras, ellos voluntariamente erradicarán los cultivos ilícitos, porque no van a permitir que sus tierras, que han sido entregadas por el Estado con el apoyo municipal en el catastro multipropósito, puedan volverlas a perder por extinción de dominio. Simultáneamente llegaremos con la acción económica, social, ambiental, detrás de la sensibilización a las agencias internacionales con los proyectos de desarrollo estratégico de la Cúcuta rural, y naturalmente a todos los otros propósitos centrales de promoción del campesino, que poco a poco han visto que con la estrategia campo-ciudad vienen obviamente liberándose poco a poco de una economía que lamentablemente dependía en cierto sentido de los cultivos ilícitos. La construcción de no menos de 5 megaviveros en la zona rural, para hacer el mejor negocio que tendrán nuestros campesinos, para cambiarles coca por palma africana, para cambiarles coca por cacao, para cambiarles matas de coca por frutales, para cambiarles todo el ejercicio de sustitución voluntaria, para entender que es el principio esencial de procesos de transformación con tecnología, de transformar productos agrícolas y pecuarios en el campo para venderlos en la ciudad. Industrializar el campo, fortalecerlo, apuntarle necesariamente que Cúcuta en 10, 15, 20, 30 años va a duplicar su población. Tenemos que fortalecer el campo rural de Cúcuta y de nuestra zona media andina. Entender que el tema ambiental no es solamente la defensa del Catatumbo rural de Cúcuta, es todas las cuencas alta, media y baja de nuestros ríos Pamplonita y Zulia, que hoy va a empezar a ser defendido con la construcción de las plantas de tratamiento de agua servida. La visión integral de la ciudad, que ahora no quiero alargarme porque son muchos los temas, nos están permitiendo que esa visión estratégica global de la ciudad, de los problemas integrales con visión de dron, pero acción local, nos está permitiendo cada uno de los aspectos de la vida de la ciudad tenerlos bajo una meta permanente de mejora continua, de indicadores continuos de mejora. Donde ustedes pregunten, el alcalde, con respeto, ha enviado un mensaje a los secretarios, que no se nos quede ninguna aguja por enhebrar. El liderazgo tenemos que generarlo nosotros como funcionarios públicos. Con honor, obviamente, aceptamos el compromiso de representar los intereses de la ciudad hasta el último segundo del último día. La meta hoy es obviamente generar expectativas con resultados. ¿Por qué queremos que seamos recordados? Y naturalmente esa es la apuesta central
porque nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros habitantes en general, tenemos que tener esa visión que respetuosamente el alcalde quiere sembrar. Cúcuta tendrá una visión de futuro y sus ciudadanos obviamente tendrán esa fortaleza de crecimiento siempre y cuando, como dice el alcalde, sembremos árboles, pero que entendamos que esa sombra de esos árboles la van a disfrutar nuestros hijos y nuestros nietos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde, por su intervención. Vamos a dar paso a las preguntas de los periodistas. Les pido el favor que lo hagamos de manera ordenada. Vamos a darle paso a Fermina Pérez, del medio de comunicación Cúcuta Noticias. Alcalde, una aclaración, una duda que me quedó con respecto a lo que usted manifestó. Dijo el extracto 1, 2 y 3 no pagará un peso. ¿Es no pagará o no aumentará el servicio de catastro? ¿Cómo lo hará? A ver, el ejercicio de información tiene un contenido político, naturalmente. Cúcuta y sus estratos 1, 2 y 3, como todos, obviamente han pasado un grave momento por el COVID, por la actual situación de cierre de frontera, pero poco a poco estamos recuperando las cifras económicas de la ciudad. Pero las clases más vulnerables, estratos 1, 2 y 3, tienen que ser protegidas por el Estado, tienen que ser puestas sobre una mesa y sobre una plataforma de ayuda productiva, de apoyo a la micro, pequeña, mediana empresa, a saber que tenemos que fortalecer la educación en esas zonas, la infraestructura y naturalmente controlar de que estas personas, las que tienen información pendiente con el municipio, no pueden pagar impuestos, no tienen cómo sobrevivir. Entonces, ¿de dónde van a pagar? Bueno, siguiente pregunta, medio de comunicación, arriba Cúcuta, periodista Ricardo Ramírez. Alcalde, buenos días. ¿Bajo qué concepto, criterio, base fundamental se quiere hacer la invitación al Honorable Consejo de Cúcuta para que se haga un trabajo articulado para ese propósito del cual usted está exponiendo? El diálogo constructivo es la única herramienta democrática para sacar los proyectos de corto, mediano y largo plazo. La ambición positiva de mejorar se logra siempre en democracia, compartiendo las ideas y discutiéndolas. En las anteriores presentaciones mías ante el Consejo les planteaba que los proyectos que queremos de aquí en adelante presentar no van a ser bajados al Consejo ya cuando el proyecto está prácticamente listo. Queremos hacer socializaciones previas con el fin de que se facilite y que desde antemano hagamos los ajustes, obviamente recogidos del mismo Consejo, en casos, por ejemplo, como el cementerio, que prontamente lo vamos a entregar, ya están los diseños. Necesitamos apropiarle unos recursos al área metropolitana para que se lleven a fase 3. El caso de la cárcel, que es una de las falencias más graves que tiene la ciudad, donde en este momento el indicador es que tenemos más de 700 PPLs, personas privadas de la libertad, en los CAIs, y la capacidad es de 150 personas. Entonces, imagínense en qué condiciones de hacinamiento están viviendo. Y todos los días tenemos noticias críticas de drogadicción, de que están manejando delincuencia desde los CAIs. Ese proyecto vamos a entregarlo al Consejo en las próximas semanas y naturalmente entender que de aquí la articulación tiene que ser con el Gobierno Nacional. Todos los proyectos que tenemos ahorita con visión de largo plazo, como la conexión al Sistema Nacional de Gas, como el tren del Catatumbo, cómo estamos recibiendo y capacitándonos en la operación del acueducto metropolitano, qué ha pasado y cómo lo vamos a plantear de ese relacionamiento con el municipio de Los Patios, con el municipio de Villarrosario, con el acompañamiento de la gobernación. O sea, yo creo que estoy convencido que de pronto esos 2 años anteriores, donde no tuvimos esa voluntad, aunque con las ganas sí la teníamos todo, pero no tuvimos la suficiente, digamos, estrategia para tener ese relacionamiento mejor con el Consejo, para hablar de los proyectos antes de que se sometan al riguroso manejo del paso a paso interno de la corporación. Yo creo que de todo ese ejercicio, ¿qué va a pasar? Pues diálogo. ¿Qué va a pasar? Pues los proyectos salen más fortalecidos y naturalmente pues un equipo de 19 representantes de la comunidad
que tiene que ser escuchado previamente para que los proyectos caminen más rápido. Si un proyecto no sale aprobado, ¿qué es lo que puede hacer el alcalde? El alcalde tiene que salir a contarle a la ciudadanía que el proyecto tal y tal y tal no fue aprobado por esta y esta y esta razón. Pero tenemos que socializar, ese es el propósito con todos estos ejercicios, que los proyectos tengan fluidez, pero que sean considerados por todos. Además, con un argumento fundamental, para que los proyectos nazcan con sentido de pertenencia, se necesita que se cuenten. Eso lo hicimos con las maquetas que están ahorita aquí expuestas de los corazones de barrio. Queríamos hacer lo mismo con el acueducto metropolitano, Ecopetrol no me paró bolas. Finalmente resultaron solamente 2 o 3 renders que están aquí a la entrada de la alcaldía. Pero yo soñé desde un principio de que el acueducto metropolitano, con películas, con render, con todos los videos, fueran entregados a los colegios para naturalmente que los niños conozcan. Cúcuta asegura su agua para 50 años. Imagínense lo importante que es ese proyecto. Pero también tiene temas para comentar, porque hay unos bombeos que cuestan dinero. ¿Y ese dinero quién lo asume? Como también empezar a hablar desde ya, como se lo plantea el honorable consejo, de que en 4 años el consorcio de Aguas Capital entrega ya su concesión. ¿Cuál es el modelo que más le conviene a la ciudad? ¿Eso quién lo tiene que decidir? ¿El alcalde? ¿El consejo? ¿O un diálogo constructivo entre todos, con las asociaciones, con los gremios? Yo creo que la socialización, por eso repito, contar esta historia hay que socializarla, y en ese mismo proceso de socialización todo queda, estoy seguro, muchísimo mejor. Muy bien, finalmente la pregunta de la comunicación Cúcuta denuncia. Cordial saludo, señor alcalde. Cúcuta en este momento atraviesa una crisis económica que es evidente no solo para la administración municipal, sino para los estratos 1, 2 y 3, que son los estratos más golpeados. En este momento hay proyectos que están estancados como los comedores infantiles en las instituciones educativas que hoy no están recibiendo en su totalidad el PAE. Tenemos una malla vial que está en pésimas condiciones. No tenemos proyectos para resocializar a los drogadictos, a las personas en condición de calle del municipio de San José de Cúcuta, ya que somos tendencia nacional en estos habitantes. Tenemos una gran diversidad de dificultades en Cúcuta, que hoy yo le hago una pregunta directa y concreta. ¿Usted sí cree que el catastro multipropósito es una necesidad cuando tenemos una crisis económica, señor alcalde? Naturalmente, porque del cuero salen las correas. Si nosotros no tenemos una fortaleza económica orientada precisamente a fortalecer la estructura financiera del municipio, necesitamos como mínimo 2 centros día-noche. Cada centro día-noche para 110 personas nos cuesta más o menos 11.000 millones de pesos al año. Para hablarles solamente de un problema. La malla vial de la ciudad está totalmente destruida. ¿Por qué? Porque se tiene, primero que todo, tiempo. Segundo, el enemigo principal es el invierno. Cúcuta no tiene un alcantarillado pluvial y el peor enemigo es el invierno, el agua. Cada invierno nos pasa la factura y obviamente la ciudad tiene que acometer, por la misma calidad de vida que queremos todos, acometer programas de recuperación de vías, recuperación de un gran proyecto que está en este momento en manos del Ministerio de Vivienda para hacer precisamente el alcantarillado pluvial de la ciudad. Necesitamos a gritos hacerlo, la ciudad se inunda cada vez que llueve y eso todo necesita recursos. El tema que usted anota del habitante de calle es uno de los problemas que se multiplicó por 10 en la medida en que muchos migrantes venezolanos llegaron. Pero también la pobreza acumulada de cuántos años, y en Barrio Cuberos Niño, que usted conoce, más del 50% de las viviendas son de un solo cuarto. Y en medio de esa pobreza usted está preocupado por la violencia intrafamiliar, por el consumo de droga. Ese ejercicio de causa-efecto es el que nos debe motivar para mirar estratégicamente soluciones con visión de largo plazo. La ciudad necesita inversiones en educación, nos hacen falta 8 megacolegios, nos hacen falta 6 hospitales, nos hacen falta más de 258 kilómetros de vías, las más urgentes. Todas esas facturas, ¿quién las paga? Aquí tenemos que poner a bailar la pirinola entre todos, pero defendiendo las clases más pobres. Las clases 1, 2 y 3 no tienen por qué pagar en este momento catastro.
En su momento, cuando hagamos inversiones y demostremos que están saliendo económicamente adelante, que los indicadores nos digan que son personas que ya se incorporaron al proceso y a la vida económica de la ciudad, en ese momento todos entenderemos que, como dice la canción, vamos a poner a bailar la pirinola. Todos ponemos. Qué alegría hoy ver cómo las finanzas del municipio se recuperan a partir de la recuperación de la confianza. Naturalmente que si no protegemos los recursos públicos, si nuestra Secretaría de Hacienda, nuestra Tesorería, nuestra generación de estimulación para que la gente entienda que hay que pagar los impuestos. Todos queremos una vida muy buena, mejores servicios, mejor aseo, mejor atención hospitalaria de habitantes de calle, etcétera, etcétera. Pero yo le pregunto, ¿quién puede pagar esa factura? Todos esos requisitos de inversión van a ser obviamente ejecutados y soportados poco a poco, lentamente, con el catastro multipropósito y las experiencias de Barranquilla, de Medellín, de Bogotá, de Pereira, de Soacha, de muchas localidades pequeñas, vienen demostrando que es una herramienta estratégica que hay que cuidarla, que hay que direccionarla y sobre todo apostarle a temas de tecnología, que tengamos actualización en tiempo real, que no nos digamos mentiras y que obviamente la información en la oficina de catastro multipropósito sea absolutamente perfecta, que no haya manipulación de la información. Fuimos testigos durante muchos años de cómo se manipulaban los sistemas en nuestra tesorería. Yo no quisiera hablar del tema, pero yo creo que si ustedes quieren que se toque ese tema, pues ahí están las evidencias, están las denuncias. ¿Qué es lo que tiene que hacer el alcalde? El alcalde no es juez. El alcalde pide a los organismos de control que hagan su trabajo, que vigilen los recursos públicos, que condenemos y que exijamos pronta y debida justicia, porque son los recursos de la gente. Esa sí es la tarea. Y ese es el cambio de mentalidad que queremos proponer y simultáneamente fortalecer poco a poco nuestras finanzas. Así es, señor alcalde, muchas gracias. Quiero recordarle a los ciudadanos los beneficios puntuales del catastro multipropósito. No subirá el impuesto predial de los estratos 1, 2 y 3 en el año 2023, aproximadamente 25.000 predios que no pagan impuesto predial lo deberán hacer. Al incrementar el recaudo del impuesto predial se podrá ampliar la atención en temas fundamentales como educación, seguridad y empleo. El catastro multipropósito es una base de datos, censo o inventario de los predios. El proyecto catastro multipropósito le permite a la administración municipal tener mayor conocimiento sobre el territorio. De esta manera vamos a finalizar la rueda de prensa. Yo pido un espacio para poder también preguntar. Sí, claro, doctor. Claro, claro, sigue. Bueno, muy buenos días para todos. Yo quiero agradecer la invitación que hace el ingeniero Jairo Yáñez, alcalde municipal, a esta rueda de prensa para hablar sobre la presentación del proyecto estratégico Catastro Multipropósito en la ciudad de Cúcuta. Y pues quiero hacer unas precisiones que me parecen importantes porque este debate se debe hacer de cara a la ciudad. Pienso que esta es, alcalde, una herramienta eficaz para avanzar en los retos que tenemos como entidad territorial. Alcalde, yo primero quiero iniciar, controvertir, como usted inicia la rueda de prensa. Dice que inicialmente bajar al consejo da susto, que daba cierto temor. No, alcalde, lo que da temor es la indolencia suya con la ciudadanía y el pueblo cucuteño. Durante más de 2 años, en el Consejo de Cúcuta se han aprobado todas las iniciativas del ingeniero Jairo Yáñez, se han aportado,